no sé, o sea, como este era el inicio de unas charlas que van a tratar sobre muchos temas, pues me ha parecido que podía ser interesante hablar de un tema muy general, pero a la vez que me parece a mí que es muy importante, ¿no? Y es pues todo lo que tiene que ver con la ética y cómo se transpone esa ética a la práctica del mercado. He puesto animales porque al principio cuando me invitasteis, pues no sabía yo si iba solo de aves, tampoco sabía si iba solo de anillamiento, de manera que, bueno, pues se llama, donde pongo animales, vamos a hablar de aves y ya veréis que van a monopolizar totalmente el discurso, ¿no? Y lo vamos a, y bueno, la charla va a tratar sobre cómo se, en fin, cómo se aplica la ética y se transpone a la, o cómo se puede aproximar uno desde planteamientos éticos al mercado de animales, pues en un contexto de investigación y de conservación. Bueno, recordaréis que el año pasado, por iniciativa de Juan Arizaga y otra serie de personas de Aranzadi, pues entre mucha gente de diferentes centros de investigación, pues se elaboró una especie de documento dirigido a explicar la contribución del anillamiento al conocimiento y la conservación de las aves en España, cuyo objetivo era dar a conocer pues, bueno, las características de esta metodología de estudio y, bueno, y de alguna manera también pues, poner en valor ponerla en valor en un contexto en el que pues, las cosas van cambiando y en determinado momento alguien piensa que pues pueden estar quedando, en fin, un poco pasadas de moda cierto tipo de aproximaciones. Yo creo que en este documento pues se exponía muy bien para qué servía el anillamiento, y ya veis que hablo ahora mismo de anillamiento directamente, desde el punto de vista del estudio de las aves, porque es el estudio de las migraciones, de las paradas, de la demografía, de las enfermedades, de la morfología, etcétera. Y luego también se comentaba pues, qué aplicaciones tenía tanto en el campo de la conservación, de la gestión cinegética, cambio global y, por supuesto, desde el punto de vista de la vertiente social, que es un tema muy importante desde el punto de vista de la gestión de las poblaciones de aves. Yo cuando hablo de conservación, en realidad me refiero más bien a una gestión acorde con la conservación de las poblaciones, donde caben muchas cosas y donde caben muchas iniciativas. Y desde luego donde es absolutamente importante la educación, en fin, y por supuesto la participación del mayor número posible de ciudadanos en este tipo de empeños dirigidos a la investigación o dirigidos a la conservación, porque constituyen una fuerza. Yo estoy oyendo unos ruidos por ahí parece que es. ¿Lo oís vosotros también? Bueno, ¿oís los ruiditos? Sí, Agur, a ver si puedes silenciar. Ya está, ya está. Sí, bueno, no sé. Vamos, era porque, para que, bueno, porque podamos todos estar de una manera más o menos confortable en una charla que siempre tiene sus dificultades, o sea que, en fin. Bueno, a lo que iba es que vamos, que todos estos estudios que nosotros realizamos, pues los realizamos en realidad con el objeto de conocer más sobre las aves y digamos que de alguna manera yo creo que está en el ADN de todos los anilladores, pues trabajar en fin, trabajar en su conservación, en su gestión adecuada, ¿no? Y este yo creo que en sí mismo pues es un objetivo muy interesante y muy valioso. Y ya empiezo a hacer un juicio de valor. Luego retomaremos estas ideas. A mí me parece que está muy bien porque, evidentemente, no se puede conservar sin investigar. Este es un debate que hace ya unas décadas, como yo soy bastante carroza, pues conocí ese momento en el que algunos decían menos investigar y más conservar. Hombre, en fin, yo creo que hay que hacer las dos cosas y creo que en eso estamos ya todos, ¿no? Se investiga para conocer, para hacer buenos diagnósticos, entender qué es lo que está pasando con los organismos que nosotros que queremos conservar, y una vez que hemos hecho un diagnóstico pues adecuado, pues intentar aplicar digamos, las posibles soluciones para conseguir la conservación de las poblaciones de aves. Dicho de otra manera, es que sin investigación es muy difícil conservar y, por lo tanto, todo este mix de estudios alrededor del mundo del anillamiento y de otras técnicas de marcaje van dirigidos a aumentar el conocimiento. En sí mismo es un objetivo útil. La ciencia básica también es un tema muy interesante porque siempre tiene alguna aplicación además, pero bueno, el conocer por conocer está muy bien, pero con la que está cayendo y ahora, en fin, termino de rematar esta idea inicial, ¿no? Pues parece que está muy bien dirigir todos estos esfuerzos a la conservación de las aves.
Hace, yo creo que 2 semanas, se presentó el informe del Planeta Vivo 2022, que es un informe que editan cada 2 años los de World Wildlife Fund, donde pues hablan un poco de qué es lo que está pasando con la conservación de la biodiversidad. Ellos dan un índice, que es el índice del planeta vivo, que es bueno, son una serie de poblaciones a las que se les ha hecho un seguimiento en el tiempo. No quiere decir que se les venga siguiendo desde los años 70, sino que se hace un collage donde se cogen trocitos de poblaciones según periodos diferentes de tiempo, y con todo ello se hace un tratamiento y se va generando, digamos, una tendencia general de esas poblaciones de los animales estudiados en el tiempo, para ver un poco cómo se supone que han podido evolucionar. Digamos, son poblaciones de vertebrados, donde están, por supuesto, las aves. La distribución de las poblaciones estudiadas las tenéis en el mapita aquí arriba. Voy a probarlo. ¿Veis el punterito? ¿Se ve? Así ya de paso vamos haciendo la prueba. Bueno, y a lo que vienen a decir es que desde los años 70 hasta nuestros días, pues las poblaciones, bueno, yo no lo veo porque os veo la cara, pero aquí debía de poner que está cerca de un 70%, han caído cerca de un 70% sus efectivos. Esta es una forma más interesante digamos, de hablar de la pérdida de biodiversidad, que utilizar la pérdida de especies, porque es muy difícil en muchas ocasiones, o sea, extinguir una especie del planeta o de una zona. Siempre quedan algunos individuos, y yo creo que hay un seguimiento mucho más fino de este tipo de procesos cuando estudiamos la evolución de las poblaciones. Entonces, bueno, el planteamiento general es que esto va de mal en peor, por lo tanto es necesario estudiar este tipo de cosas. Si no estamos muy de acuerdo con lo que ocurre perdón un segundo, voy a cambiar de sitio. Sí, esto. Bueno, antes os he dicho bueno, pues que esta técnica utilizada por el World Wildlife Fund puede tener sus pequeños defectos, pero eso no se aplica a lo que se viene trabajando desde el punto de vista del seguimiento de las poblaciones de aves. Desde los años 70 se vienen haciendo censos tanto en Estados Unidos como en Europa, de una manera continuada, de una manera metodológicamente, yo creo que, bueno, pues razonablemente impecable, y donde es posible ver que en general pues la tendencia también es a un desplome enorme de las poblaciones en Norteamérica, salvo en algunos casos, como pueden ser aquellas poblaciones que antes de los 70 pudieron estar muy machacadas pues por la desecación de zonas húmedas, etcétera, y que en los últimos tiempos se han remontado. Y algo parecido ocurriría con las aves europeas, donde pues en los últimos 30 años también se ha producido un desplome abrumador. Bien, es verdad que algunas especies de aves, particularmente las aves acuáticas y alguna otra, han podido remontar, pero la diversidad, digamos, la mayor variedad o la mayor riqueza de especies, digamos, de pájaros y aves comunes que ocupan nuestros campos, pues han ido desplomándose sus poblaciones, lo cual es un buen índice, por lo tanto, de lo que está ocurriendo. Bueno, dentro de este contexto no creo que haga falta decir que se es nada original cuando se dice pues que, digamos, el marcado de aves desempeña un papel muy importante a la hora de entender el por qué tiene lugar ese tipo de cambios. Ahí está muy bien el volumen de Ranging and Migration del volumen 24 del año 2009, donde hay trabajos muy interesantes. Uno, por ejemplo, que habla precisamente de estos, y otro donde se hace un desarrollo más que notable del valor que tiene el anillamiento, en fin, como forma, digamos, de generar conocimientos que se puedan aplicar a la conservación de las aves. De manera que, bueno, desde este punto de vista, y aquí empiezo, como ya os anunciaba antes, ahora me voy a continuar ya con el tema de las valoraciones. Yo personalmente, que he trabajado y espero seguir trabajando con aves, con información procedente de aves marcadas, una generada por mí y otra generada, la mayor parte de las veces por otros, que es una de las grandes cosas que tiene digamos, este proyecto de ciencia en el que todos estamos implicados, donde se comparte la información, y eso le da una potencia y, bueno, pues es de lo mejor que uno puede encontrarse en el mundo de la ciencia desde el punto de vista de la disponibilidad y de la generosidad a la hora de aportar este tipo de información. Pues yo me considero a mí mismo que estoy del lado correcto de la historia cuando me dedico a investigar para conservar, porque me parece que está muy mal que desaparezcan las especies, me parece muy mal que
que nos estemos cargando el planeta. Yo soy de los que pienso que la vida no es un protoplasma verde que se autorreplica bajo la forma de una gran plastilina, sino que se compone de unidades que son las que se replican y que interactúan generando funciones ecosistémicas. Esas unidades son las especies y, por lo tanto, yo creo que está muy bien y que es muy bueno conservar las especies. Dicho lo cual, estoy haciendo un juicio de valor y, como hablamos de ética, pues conviene que empecemos a poner nombre a las cosas y a calificar las cosas. Bueno, a ver de qué es lo que estamos hablando exactamente cuando vamos a hablar de ética y práctica del mercado de aves. Bueno, yo aquí me he buscado el diccionario panhispánico, las definiciones de la Real Academia, de la Cumbre Judicial Iberoamericana, pues me he buscado por ahí una serie de definiciones que las podéis encontrar en cualquier otro libro, por cierto, un libro de filosofía o de ética o en cualquier manual que pueda haber por ahí. Pero, en fin, bueno, pues estas nos valen para lo que queremos porque en realidad reflejan lo que comúnmente se entiende por ética, por moral, incluso por deontología profesional. Bueno, lo primero que tengo que decir es que, bueno, pues ahí veis que la ética es el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de su vida. Es decir, nosotros nos comportamos de acuerdo con unos criterios morales. Ya sé que eso de moral suena como un poco ¿no? a sacristía, ¿no? Pero en realidad pues es un tema realmente importante, ¿no? Porque define de alguna manera pues la ética profesional, la cívica, la deportiva, así nos define, por supuesto, la forma en que nosotros como personas afrontamos los retos y nos comportamos y nos relacionamos con los demás, ¿no? La moral, que sería de donde proceden el conjunto de normas que dan lugar a un determinado comportamiento ético, pues es un juicio, en el fondo, es más que ciencia o saber sobre la bondad o maldad de los actos humanos, en lo que quizá en lo que se aplique a nosotros mismos, pues es la manera en que nosotros hacemos un juicio de valor sobre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y eso lo aplicamos, por lo tanto, a nuestro comportamiento ético. Por lo tanto, podemos hablar bueno, que cada uno tiene sus particulares, su particular moral que transmite a su comportamiento bajo la forma pues, de una ética personal, pero también podemos hablar de una ética profesional y nosotros pensemos que en el fondo somos todos, vamos a decirlo así, profesionales del mercado y el estudio de las aves. De forma que no nos tendría que resultar raro que hablásemos de una cierta deontología profesional en el campo de los anilladores o de las personas que nos dedicamos al marcaje de las aves. ¿Qué sería eso? Pues sería pues, la ética profesional. Deontología profesional y ética profesional son prácticamente sinónimos, ¿no? Que es el conjunto de reglas y principios que deben ajustarse a la conducta de una persona en el ejercicio de su profesión. Es decir, nosotros tenemos que hacer bien las cosas. Para hacer bien las cosas tenemos que tener una serie de valores morales, ¿no? O sea, que ya sé que suena, insisto, un poco así, ¿no? Para que de alguna manera configure nuestra forma de trabajar. Realmente, a la hora de hablar de estas cosas, siempre apetece hablar un poco del relativismo ético. Es decir, la moral no es un. Bueno, es allá cada cual. O sea, obviamente, este es un campo donde la esfera personal tiene que imperar. Cada cual tiene sus criterios y sus valores y sus ideas y todas son respetables. Pero me refiero a que, en fin, la moral es importante y la ética también es importante porque aquella sociedad que se confunde en los valores que tiene normalmente fracasa. De manera que ya más vale tener unos valores bien pensados, incluso practicar un poquito el relativismo ético en el sentido de qué es lo que tiene que hacer una sociedad para progresar, ¿no? Y por ahí puede que vayan bien las cosas. Y eso nos lo podemos aplicar a nosotros, si queréis, como estudiosos o como grupo, como colectivo, vamos a decir profesional, aunque luego no estemos remunerados exactamente por trabajar en no sea una profesión en la mayor parte de los casos, pero no está nada mal que nosotros nos planteemos fin, hasta qué punto, como tenemos una serie de criterios acordados, una serie de criterios, digamos, que dirigen nuestro comportamiento a la hora de relacionarnos, en este caso con las aves, que serían el sujeto de nuestras actividades. Esto yo creo que es bastante importante porque los tiempos están cambiando mucho con lo que concierne a este tipo de valores, a nuestras relaciones con otros organismos, y por eso me parece a mí que puede ser interesante que pongamos en orden estas ideas, incluso que hagamos una evaluación de hasta qué punto nuestro comportamiento es suficientemente ético o no cuando marcamos, estudiamos las aves y a través normalmente de su captura. Bueno, si yo tuviese, ya empiezo a hablar en primera persona, luego cuando llegue el turno de las intervenciones me dais toda la estopa que queráis, porque es así como funcionan las cosas y como tienen que progresar las cosas, pero vamos, es inevitable que a partir de
momento muchas de las cosas que yo diga son opiniones mías, que no tenéis por qué estar en absoluto de acuerdo. Yo creo que desde el punto de vista de la ética, es decir, bueno, el conjunto de valores que nosotros nos tienen que animar cuando nosotros estamos trabajando con las aves, me refiero, no estoy hablando de ética científica, porque si hacemos ciencia también tenemos que tener una ética científica, que todos podéis entender por dónde va. Pues hay que ser serios, no hay que mentir, no hay que ocultar resultados que no te gusten, hay que reconocer que te has confundido cuando te hayas confundido, en fin, todas estas cosas que parece que pueden ser normales. Luego habría que andar con cuidado en este tipo de asuntos. Pero bueno, yo desde el punto de vista estrictamente relacionado con nuestra relación con las aves, yo creo que tenemos nosotros como dos tipos de objetivos éticos. O sea, o creo yo, insisto en el matiz. Por un lado, nosotros trabajamos para conservar las poblaciones, es decir, estudiamos a través del mercado con el objeto de garantizar, como he contado antes, con el objeto de, bueno, de establecer diagnósticos que nos permitan garantizar el mantenimiento de sus poblaciones en condiciones óptimas. Para eso estudiamos, o sea, estudiamos, aparte de para conocer, creo que desde el punto de vista de nuestra relación con otro grupo de seres que son las aves, ¿no? Pues hay como dos tipos de compromisos, me parece. Uno, conservar las poblaciones, en fin, y otro que tiene que ver con el bienestar animal. Es decir, el bienestar animal es que cuando nosotros tratamos a los pájaros no los podemos tratar mal. En fin, evitar el maltrato, la captura, el marcaje, el seguimiento. He puesto ahí la definición de maltrato de la ley de bienestar animal aplicado a los animales domésticos de la Comunidad de Madrid. Seguro que hay otras definiciones por ahí, pero esta es la primera que he pillado por ahí. Dice que cualquier conducta, tanto por acción como por omisión, mediante la cual se somete a un animal a un dolor, sufrimiento o estrés grave. Ese sería maltratar a un animal. Entonces, bueno, pues nosotros aquí, digamos, tendríamos que tener dos objetivos éticos, pienso yo. Uno sería, en fin, trabajar en todos estos proyectos que llevan asociados el mercado de animales con el objetivo último de evitar que desaparezcan esas poblaciones de organismos sobre los que trabajamos, ¿no? Y, bueno, pues en segundo lugar, no maltratar de una manera consciente y gratuita a los animales y evitarles en la medida de lo posible cualquier tipo de sufrimiento. Vale, el problema es si no existe o no se puede dar en un determinado momento un conflicto entre estas dos aproximaciones. Es decir, que el objeto de conservar las poblaciones, que yo, según mi particular criterio, para mí está fuera de toda duda y creo que no puede llevarnos digamos, a una manipulación un poco descuidada, en fin, entenderme, poniéndome en el peor de los casos, que llevase a un maltrato de los animales, lo cual estaría en contra de digamos, de unos principios éticos mínimos en lo que es el ejercicio de nuestro trabajo. Por otro lado, hay un conflicto y también hay unas interacciones claras. Es decir, nosotros queremos conservar las poblaciones y cuando vamos a estudiar las maltratamos y de eso se deriva una mortalidad, pues estaremos, en fin, haciendo una cosa francamente negativa. Pero bueno, yo voy al plano ético. Pero el plano ético porque, en fin, podemos pensar, quizá no tanto nosotros que sabemos cómo van las cosas, pero desde luego hay otros segmentos de la sociedad que sí pueden pensar, y yo me remito simplemente a vuestra experiencia, probablemente no siempre aplaudida cuando habéis hecho algún tipo de demostración de las cosas que hacéis con los animales, cuando los cogéis, los marcáis, etcétera. A veces hay reacciones en fin, de personas que no les parece que la cosa esté tan clara. Les parece que la captura de un ave, la manipulación y el dejarla por ahí suelta luego con una serie de marcas, pues quizá no guste tanto a las aves. Y ahora veremos enseguida que nosotros nos tenemos que andar con bastante cuidado como ciudadanos que somos de un mundo global, plural, donde todo el mundo puede opinar y además con toda la razón del mundo, pues tenemos que ser bastante exquisitos a la hora de a la hora de hacer nuestro trabajo y sobre todo razonar hasta qué punto lo estamos haciendo bien y hasta qué punto estamos comunicando a los demás que lo que estamos haciendo pues puede ser quizá un mal menor y seguramente igual ni siquiera es un mal, sobre todo si tenemos elementos con los que aportar nuestra opinión. Es decir, no escabullir el debate, sino que entrar un poquito a fondo a saber qué es lo que nosotros podemos decir sobre estas cosas. El asunto no es que sea exclusivo de los anilladores, ni es exclusivo de la gente que trabaja con aves marcadas. Este asunto es un asunto que tiene que ver sencillamente con la experimentación animal, experimentación animal. Bueno, no hablo en absoluto de la experimentación animal, el tema de los laboratorios, que es otro asunto,
sino que os pongo aquí pues un ejemplo sobre el que ahora enseguida vamos a ir desarrollando, de, bueno, pues de cuáles son las consecuencias del marcaje, manipulación y marcaje sobre las poblaciones de animales sobre las que normalmente se trabaja, porque es un tema que preocupa, ¿no? En esta revisión, chicos, no me acabo de aclarar, bueno, sí me aclaro, pero lo que pasa es que no acabo no sé, de ver dónde coloco yo las imágenes, porque me voy tapando a mí mismo, las imágenes donde os veo por lo menos en parte en la pantalla, ¿no? Bueno, aquí en esta revisión, donde habla precisamente de estos asuntos, pues comenta claro, que la manipulación y marcaje de los animales salvajes pues implica, tiene unos costos. Bien, bien es verdad que si nos fijamos en los costos que tienen para los pájaros en estos ejemplos, aquí tenéis a las aves, perdón, aquí tenéis a las aves, ¿no? Pues no sé, un 0,23% en este estudio del que luego hablaremos, en este otro pues 0,1, en este caso era con redes, en este caso es con redes de cañón, pero claro, si lo comparamos, yo qué sé, con lo que ocurre con las trampas Sherman, con los micromamíferos, y aquí es 0,23 y 0,1% de mortalidad resultante de ese tipo de manipulación, fijaros, es que está entre el 10 y el 93. Y acordaros que las Sherman son las que no les dejas comidita a los micromamíferos cuando las pones, y que las Lockwood son las que sí, que tienen menos mortalidad, pero aún así, en fin, podríamos decir que mayor que las aves. Y bueno, si ya bajáis para aquí abajo y empezáis a ver, pues en el caso de los peces, de otros grupos de mamíferos, etcétera, veréis que dentro de este ranking de riesgo de impacto sobre las poblaciones, pues las aves están bastante bien ubicadas. Desde luego yo creo que todo esto se explica porque en general se hacen bien las cosas, o sea, no marca aves cualquiera, sin conocimiento de nada, sino que existe una buena regulación en casi todos los contextos, bueno, y que no es, no, estas cosas no las hacen aficionados. Vosotros no sois aficionados, ya sabéis lo que cuesta obtener un carnet de anillador para que te autoricen a manipular y demás. Bueno, pero en cualquier caso lo que voy, para eso está esta especie esta tablita aquí es para deciros que este es un problema común a todos los que trabajan con animales salvajes y en su estudio necesitan marcarlo. O sea, para que nosotros podamos desenvolvernos de una manera más o menos confortable y podamos argumentar y podamos debatir y podamos discutir con otros planteamientos sobre lo que constituye el trabajo de la manipulación marcado de los animales con sus secuelas sobre los individuos y las poblaciones, ¿no? Pues tendríamos que ver un poco por dónde van digamos, la sociedad en este tipo en los valores, en su ética y por lo tanto en sus valores morales, que son los que en última instancia determinan los comportamientos, ¿no? Digamos que históricamente la ética ha estado muy cerrada alrededor de los planteamientos antropocéntricos. El antropocentrismo consiste en pensar que el hombre es el único ser que tiene valor intrínseco. Son esos dos conceptos que os pongo aquí en rojito. El valor intrínseco es un concepto kantiano que dice que una cosa es valiosa en sí y por sí misma independientemente de su utilidad. Entonces, la idea de que el hombre es valioso en sí mismo, independientemente de su uso o utilidad, pues lo tenemos todos y estamos encantados además de que así sea, porque si no estaríamos buenos, ¿no? Pero es una idea que ha sido la dominante en nuestra cultura, pues por razones básicamente del contexto religioso en que nuestra cultura se ha ido constituyendo, ¿no? Claro, el gran debate consiste hasta qué punto das valor intrínseco a otra serie de organismos o a otra serie de procesos. Y esto es un debate que que se ha desarrollado en los últimos 30 años de una manera bastante rápida y sobre todo bastante contundente en términos de opinión pública, incluso de organizaciones y yo diría que hasta de partidos políticos que defienden de una manera bastante, ellos están en sus derechos de defender sus ideas, ¿no? Pues la necesidad de un respeto máximo con respecto a otras formas de vida. Por organizarnos las ideas, diríamos que hay, digamos, una primera, empezamos, este es un trabajo, todos estos trabajos podéis, en fin, incluso puedo organizar una carpetilla con los trabajos que me los bajo tranquilamente y os los paso, a no ser que nos metan en la cárcel en fin, por estar aquí comerciando con alguna editorial que haga sobre nosotros y arruine a Aranzadi en una demanda de esas de las que salen en la tele.
Bueno, lo que vosotros me digáis yo lo hago, pero me refiero que las podéis encontrar con relativa facilidad en la mayor parte de ellas están en abierto y lo bajáis ahí desde Google académico. Bueno, pues había preparado varias, pero al final me he cortado porque no quiero tampoco ir ya más de lo que estoy llegando, y aquí este va a ser el final a este tipo de razonamientos así como de sacristía, ¿no? Que diría alguien por ahí. La ética tradicional está siendo superada y nosotros probablemente cada cual pues, tiene valores que proceden de esa ética tradicional y todos nos hemos educado en unos valores que son los del antropocentrismo, yo pienso, ¿no? Pero, digamos, ha habido ampliaciones alrededor de esa idea. Entonces, pues aparece, digamos, la ética animal, no sé si la traducción sería la ética aplicada a los animales, que se preocupa particularmente de su bienestar y de sus derechos, de su uso de su dignidad y de dándoles, considerando que tienen un valor intrínseco, es decir, un animal, ¿por qué no va a ser importante por sí mismo? O sea, en términos, o sea, independientemente de su uso o utilidad. O sea, ¿qué derecho tiene usted a pisar una hormiga porque sí? La podrá pisar porque no le queda, porque no se ha dado cuenta, ¿no? Pero el hecho, eso sería un acto de crueldad gratuito que atenta contra los derechos de ese organismo, y yo tengo que deciros que estoy bastante de acuerdo con ese planteamiento. Bien, es verdad que observo ciertos riesgos en ese planteamiento cuando se excede, pero sobre esto podemos hablar si queréis luego y cada uno opinar según su particular criterio. Y luego existe digamos, una ética ambiental que se puede subdividir, o igual no es necesario, pues en biocentrismo, cuando se da valor intrínseco a todos los organismos con los que compartimos el planeta, o el ecocentrismo, cuando se considera que todos los sistemas, todos los procesos ecológicos y tal, tienen valor en sí también, independientemente de su uso o utilidad. Bien, estos planteamientos van calando mucho en la sociedad y probablemente sea bueno que calen en la sociedad por una razón, porque solamente si cuando la sociedad tenga como valores morales el respeto al resto de formas con los que compartimos la vida en el planeta, pues empezará a ver normal que se apliquen legislaciones y medidas conservacionistas, pero realmente no solo bajo la forma de leyes que luego no se cumplen, sino que forme parte del día a día de las actividades de conservación. Y eso, en fin, nos lleva a un hecho, y es que si nosotros queremos trabajar en un contexto, digamos, donde la biodiversidad sea respetada, pues nosotros tendremos que, digamos, que ser empáticos con otras formas de vida y probablemente tengamos que convivir con percepciones de estos temas de los que estoy hablando que no tienen por qué ser similares a las nuestras. Y además por los dos lados. Yo entiendo que por los dos lados nos pueden venir, podemos encontrarnos problemas que en última instancia, y por ir volviendo otra vez al tema del mercado de animales, pues se puede volver contra nuestra actividad, ¿no? Si es que no reflexionamos sobre el particular y además pues actuamos en consecuencia, investigando cosas si es necesario hacerlo, etcétera, etcétera. ¿A qué me refiero? Pues hombre, yo creo que la gente de planteamientos más tradicionales, si tú hablas del valor intrínseco de las hormigas, te va a mandar, en fin, por ahí, ¿no? Te va a decir que, bueno, que este hombre de dónde sale, ¿no? De dónde emerge, ¿no? Pero también hay gente que nos está adelantando por la derecha en este planteamiento, y todos pues sabéis que hay bueno, algunos determinados planteamientos, hay que los llaman, y yo con todo mi respeto, o sea, no me parece muy bien, pero bueno, los animalistas, etcétera, que no, en fin, no soportan ningún tipo en sus planteamientos más extremos. Digamos que así, cualquier tipo, digamos, de pequeña intromisión en la vida de otros organismos. Digamos que nos encontramos un poco en medio y tendríamos que saber dónde nos encontramos y qué argumentos podemos tener y qué correcciones tendríamos que realizar llegado el momento a la hora de defendernos en un mundo cambiante. Ojo, o sea, y cuando las circunstancias están cambiando, más vale tomar medidas, hacer un diagnóstico, porque para eso tenemos formación científica, y actuar en consecuencia. Bueno, vale, esto sería un poquito volver a lo que os decía. Si nosotros el tema de la conservación de las poblaciones pues tiene que ver con la ética ambiental, yo me siento cómodo con el biocentrismo y el ecocentrismo, así os lo digo francamente, como fundamento último de... Y luego, digamos, el bienestar individual tiene que ver con la ética animal o con el bienestar y derechos de los animales, con los que también me encuentro confortable. Lo que pasa es que sigo insistiendo en que si para conservar las poblaciones tenemos que manipular a los animales, y los animales pueden experimentar estrés o pueden experimentar unos porcentajes de X de mortalidad, pues seguramente tendremos que saber hacer un balance, analizar un poquito las cosas o hacer algún tipo de evaluación
digamos, como las hacen normalmente, pues, no sé si de esta manera tan explícita, ¿no? Pues los comités de ética, ¿no? De cuando uno propone realizar un estudio con animales y quiere pedir un proyecto que te lo financien, normalmente te piden que si va a haber algún tipo de manipulación, pues que, bueno, que intervenga un comité de ética de tu centro de investigación para, para ver si, en fin, si te dan el proyecto o no, o si te financian esa investigación o no, porque afortunadamente también se van incorporando este tipo de ideas, obviamente lo que sería el quehacer científico pues en casi todos los países desarrollados. Digamos que eso también podría ser este esquema que ahora os comento por encima, un poco para ir viendo por dónde van las cosas, ¿no? Para ir creando un marco mental sobre el que evaluar, bueno, qué es cómo tenemos que funcionar en este contexto cambiante de valores, donde no sabemos muy bien hasta qué punto no, en fin, nuestra actividad puede ser una actividad deleteria para las especies y sobre todo mal interpretada por otros. Aquí estamos intentando serlo y parecerlo, ser buena gente y encima pues, también parecerlo. No podemos, en fin, como colectivo no se puede dejar de velar por el buen nombre del mismo, comportándote de una manera correcta y siendo suficientemente diagnóstico. Entonces, bueno, pues a lo que voy es que esto quizá también son un poco en última instancia, las normas que hay detrás pues de cualquier central de anillamiento o de organismo que es el que de alguna manera ofrece, o sea, te ofrece y te brinda la posibilidad de meter al mundo del mercado. Bueno, esto es digamos, está sacado del librito perdón, el trabajo ese que os he enseñado antes con la tabla de las mortalidades según diferentes grupos, que bueno, es una clave dicotómica donde pues se preocupa por un lado por el tema de las capturas son casi más tan importantes probablemente como las marcas que tú pongas en un animal, la forma en que la capturas al animal y el estrés al que se ve sometido es probablemente tan importante como lo que puede ocurrir luego con el animal una vez que queda con una determinada marca en el medio natural. Y bueno, pues el tipo de planteamientos o el tipo digamos, de cuestiones, pues es más o menos este. Tú por ahí puedes empezar pensando si hay marcas naturales que pueden ser usados en la identificación de los animales. Y bueno, hoy en día, luego veremos algún ejemplo, pero bueno, los algoritmos de identificación de especies por el canto y por la imagen ya están por ahí en los móviles, ¿no? Pero se está avanzando mucho en la identificación individual, tanto a nivel de imágenes como a nivel de cantos, ¿no? Igual llega un momento en que pues, con unas fotos, haciendo fototrampeo, con unos grabadores o con unas grabaciones, estás en condiciones de identificar a los individuos y no necesitas su identificación para estudiar, como ahora enseguida veremos, que muchas cosas que sin marcado parece que es poco menos que imposible. De manera que si no se necesita marca, pues venga adelante. Si no es así, tienes que marcarlo. Entonces te preguntarás si puede el animal, en fin, ser marcado sin captura física, ¿no? En el caso de las aves no se me ocurre muy bien, algún caso habrá, ¿no? Pero en el caso de otros organismos pues puede ser haciéndoles pasar por ciertos lugares donde se pueden pintar con ciertas pinturas o donde se les puede enganchar ciertas cosas, de manera que queden marcados sin que se enteren, ¿no? Si eso es así, estupendo, y luego ya una vez que si no los has capturado, pues te has evitado toda una serie de problemas asociados, pues entras al tipo de las marcas. Y las marcas más o menos, por no enrollarme en exceso, es pues nada, que si hacen muchos daños o hacen poco daño. Si hacen poco daño, se calcula que pueden afectar poco a las poblaciones, ¿no? Pues si tienen poco efecto encima en el largo plazo, pues estupendo, y si no hay que hacer una evaluación, o sea, eso es lo que hay que hacer, una evaluación de costos-beneficios, y si tiene un efecto que se sospecha que es fuerte, pues si no tiene un efecto muy persistente a largo plazo, pues bueno, pues habrá que hacer una evaluación detenidamente, pero si tiene un efecto a largo plazo también que se acentúa ya, un efecto marcado en origen, pues bueno, pues probablemente haya que decir que no, ¿no? Y bueno, y en eso estamos todos, porque todos sabemos que a nadie le dejan marcar así por las buenas cualquier cosa, que se hace un estudio y que en cuanto más complicados y más particulares sean los métodos de marcaje, pues más dificultades va a tener para eso. De manera que nosotros ahora ya tendríamos que, a la hora de intentar hacer una pequeña evaluación de cómo es el efecto digamos, de nuestra actividad de anillamiento, pues tenemos que contemplar, pues, no sé, las formas de marcaje, de qué manera son o no son dañinas para las aves, y los propios artilugios de marcaje, que sabemos que hay toda una plétora de formas que han ido avanzando, desde las anillas a los
data logger, hasta todos los radioemisores estos que van con arneses, etcétera, que ha ido progresando todo mucho, cada vez hay sistemas mejores que le permiten dar un seguimiento mejor y bueno, y todo eso en general ha venido muy condicionado, aparte de que han ido mejorando la calidad de las, digamos, de los aparatos dedicados a informarte dónde se encuentran los animales, partiendo, insisto, desde la humilde anilla, pues luego ha habido unas limitaciones relacionadas con el peso de los animales. Pues, bueno, los animales que vuelan, sabemos que las aves, uno de los condicionantes evolutivos básicos del grupo ha sido luchar contra el peso, es decir, ahorrar peso de lo que son animales voladores, ¿no? Si tú les cargas con una mochila con un peso adicional, seguramente lo van a poder pasar bastante mal. De manera que, bueno, jugando con estas ideas, pues podríamos hacer ahora una especie de repasito de qué es lo que se sabe por ahí. Yo he hecho un repaso un poco por encima, o sea, he buscado revisiones recientes, que es donde te recojo un poco todo lo que se ha visto en otros, pero vamos, básicamente para ir viendo un poco por dónde van los tiros y cómo, vamos, la conclusión va a ser como partiendo del anillamiento con redes, que es posiblemente el procedimiento más inocuo de manejo de aves, pues se va complicando un poquito la cosa y a medida que vas avanzando en las técnicas más elaboradas de seguimiento, pues los conocimientos todavía no están suficientemente atados como para evitar interferencias o problemas que parece que van surgiendo. Y toda esta información que os doy, os digo, voy a intentar ser rápido, pues es el resultado de la propia investigación de la gente que trabaja. Una cosa que nos honra es que no ocultamos las cosas. O sea, si somos científicos como Dios manda, no se puede ocultar las cosas que haces ni sacar conclusiones sobre lo que esté bien y hasta qué punto puedes mejorar o no eso. Y además eso se hace además desde planteamientos éticos de los que venimos hablando. Esto que os he contado al principio, no estoy descubriendo la música, pero sino estoy únicamente descubriendo o comentando un poco la articulación mental de algo que para nosotros luego es prácticamente el día a día. Bueno, el primer trabajo que a mí me parece interesante es este trabajo que está publicado en el 2017, donde se habla del efecto de la captura con redes sobre la mortalidad sobre las aves, de qué manera, en fin, la captura con redes japonesas, que sería el procedimiento más universalmente utilizado, ¿no? Este es un estudio hecho por gente del BTO, bueno, el British Institute for Ornithology, acordaros que es una de las grandes instituciones anilladoras del mundo, que está en Reino Unido, ¿no? Donde con 1,5 millones de aves recapturadas de las que se informa cuando se las ha recapturado y se ha muerto o sea, aves recapturadas que se mueren en lo que es el manejo de las redes y demás, ¿no? Bueno, pues con esas aves recapturadas, sobre 1,5 millones de individuos de 166 especies que analizaron, ¿no? Encontraron que había incidencias de mortalidad de 1.600. O sea, 1.600 habían muerto en el largo como por causa, perdón un segundito, habían muerto por causa del acto de capturarlas con redes japonesas, ¿no? Para luego un control, si viene anillado y ya está, ¿no? Bueno, si os fijáis, y bueno, aquí ya os digo, vendría para cada una de las especies, de las 1.600 aves que se murieron, ¿no? Casi la mitad fue por depredación, porque apareció por ahí un depredador, vaya el que sea, y las atacó, y luego el otro, pues por razones variadas, que pueden ser de estrés, etcétera. Y si os fijáis cuál es la tasa de mortalidad debida, por lo tanto, al manejo sobre esas aves, que están muy bien controladas, ¿no? Pues sería un 0,11%. Esto lo multiplicamos por 100 para que sea un poco más visible, sería un 0,11%. Esta es la mortalidad que en el trabajo antes que hemos visto, cuando veíamos aquella tabla donde había aves y otra serie, estaba el trabajo de Scott Root del año 12, que está hecho con aves de Norteamérica y está hecho por un procedimiento bastante parecido. Ahí le da una mortalidad algo mayor, del 0,23. Bueno, ¿eso es mucho? ¿Eso es poco? Bueno, vamos a ver, es que para eso, y eso no lo he hecho, para eso, en fin, estaría bien que alguno de vosotros se animara, pues habría que ver un poco un estudio de cuáles son los porcentajes o las tasas de mortalidad de un ave por otras razones, a lo largo del ciclo, yo que sé, por depredación o por falta de alimento, mortalidad en el nido, etcétera, ¿no? No tengo elementos como para decir, y tampoco sé evaluar muy bien, porque es difícil hacerlo, lo que significa una mortalidad del 0,11, una mortalidad del 0,12, ¿no? Porque además es que la mortalidad no tiene por qué ser aditiva. Me refiero a decir que esta mortalidad no se sube a otra mortalidad,
sino que es una mortalidad que puede, en fin, que hay que multiplicarla por otra serie de mortalidades. Y si el bicho que no se muere por haber caído en la red y muere el día siguiente porque le ha atropellado un coche, ¿no? Entonces, bueno, no es tan difícil, pero a modo, digamos, de funcionar por el mundo con la cabeza un poco alta, yo he hecho este cálculo, los cálculos así un poco chapuceros, pues tienen sus cosas, ¿no? Si se calcula que se anían en Europa del orden de los 3 millones de aves, vamos a suponer que son todas con redes japonesas, ¿no? Y aplicamos esta tasa de mortalidad, nos sale que mueren al año, por razón de utilizar las redes japonesas en el anillamiento, 4.000 y pico aves. ¿Y eso es mucho? Digo, pues hombre, depende. Causas de mortalidad, por ejemplo, los atropellos. Aquí está el trabajo de Grillo del año 20, que, bueno, pues tendrá sus pros, tendrá sus contras, estará mejor, estará peor, igual es criticable, pero, en fin, donde analizan sencillamente cuál es la mortalidad por atropellos de las aves en Europa. Y lo que le sale es que en Europa mueren al año 194 millones de aves. No sé cuántas morirán por choque contra edificios, no sé cuántas morirán por electrocución, no sé cuántas morirán por intoxicadas, no sé cuántas morirán por otra serie de cosas. Si comparamos esta cantidad con lo que, por ejemplo, se observa en este caso, que atropello por coches, una cosa seguramente no será la más importante desde el punto de vista de la mortalidad, no digo que no sea importante, pero bueno, no estoy hablando por hablar, pero en cualquier caso, digamos que yo me quedo bastante tranquilo desde el punto de vista de la... Pero hay otro trabajo muy bonito que además se presta un poco a la imaginación a la hora de trabajar con estas cosas, que no solo, me refiero sobre todo al marcaje no invasivo, ¿no? Que hace lo siguiente, ¿no? Estos señores, un grupo polaco, trabajando con alguno del BCO también, trabajando con el Bisbita arbóreo, con el Anthus trivialis, pues se dedican a utilizar la identificación individual en base al canto, analizando el canto. Ellos utilizan el Avisoft, ya sabéis que es pues un programita que vende, pero yo creo que esto mismo igual se hubiera podido hacer hasta con el Audacity, que te lo bajas gratis. El Avisoft no es gratis, el Audacity sí. Pero bueno, es igual. O sea, tampoco os voy a invitar a que hagáis unas chapuzas ahí trabajando con él y que perdáis el tiempo trabajando con el Audacity, ¿no? Eso está bien igual en clase con los alumnos para que analicen los cantos, pero vosotros que ya sois gente de fuste, pues tampoco os voy a invitar a que hagáis cosas que no, en fin, poco profesionalizadas. Bueno, en resumidas cuentas, esto se hacían lo siguiente. Cogieron una serie de territorios de bisbitas arbóreos y identificaron la ubicación de sus territorios con los machos que cantaban. A los machos que cantaban les grabaron, las grabaciones las estudiaron para identificar a cada uno de ellos, parece ser que las podían identificar. Eso tiene sus cosas, pero bueno, por lo menos en ese lugar y momento pudieron hacerlo. No es que se pueda, o sea, no es lo mismo que una anilla, seguramente, o sea, que tú bueno, no lo sé, de momento ya veremos, a todo se llega, a los análisis pueden llegar muy lejos en este tipo de casos. Pero bueno, en cualquiera de los casos. Y entonces a estos que ya los tenían identificados por canto, lo que hicieron fue coger a unos cuantos, cogerlos con red, manipularlos, en fin, y luego los soltaron otra vez. Y luego lo que hicieron fue seguir a esos individuos que estaban marcados y los que no se habían tocado, pero que sabían que eran ellos, para ver que si se mantenían sus poblaciones o como consecuencia de ese impacto de las marcas habían ido disminuyendo la población, se había producido una mortandad sensible. Bueno, pues aquí tenéis los resultados, ¿no? Al principio había más actividad, por eso se ve un 70% de los individuos marcados, luego va cayendo a medida que avanza la estación. Los blancos son los que no han sido marcados, los negros son los que sí han sido marcados, ¿no? Pues será que no hay, desde luego la hipótesis de que pudieran tener algún efecto no se cumple, incluso en algún caso es al revés, pero sería un puro accidente, no podemos sacar muchas conclusiones, ¿no? Pero no hay una diferencia significativa, digamos, en cuanto a la supervivencia de los bisbitas arbóreos que habían sido manipulados y aquellos que vivían tranquilamente y que nadie les había tocado una pluma, ¿no? Bueno, pues esto también parece que abunda en esa buena dirección. Otro estudio, ya avanzamos un poquito más, ya yo con esto daría si queréis, por cerrada mi particular visión sobre lo que ocurre con la utilización de redes japonesas, que pues parece que no tiene mayores consecuencias, sin que con eso quiera decir que no las tenga y que, bueno, que hay que andarse con mucho cuidado. Y tampoco esto es concluyente en la medida en que también hay otras formas de aproximarte a las aves, de cogerlas pues, en los nidos o por otros procedimientos. Todo esto habría que estudiarlo y está estudiado en parte. Lo que habría que hacer es ponerse a hacer una revisión y bueno, y también os invito a que algunos animéis, hagáis una revisión, la publiquéis y así nos enteramos todos un poco de por dónde van los tiros. Otro trabajo parecido es cuando es uno que se realiza con geolocalizadores, que es un trabajo con muchísimos autores que han aportado sus datos y donde tenemos algunos compañeros de aquí del entorno anillador
que participan con sus datos. Espero, bueno, no haberme dejado a nadie. Este es un estudio donde trabajan con Datalogger, también cogen, bueno, son 550 estudios, resultados de comparar a 7.800 aves que habían sido marcadas con geolocalizadores, ¿no? Y con otras, y 18.000 que actuaban como control. Es decir, también se les cogía, se les anillaba, se les manipulaba, uno no se la mandaba con el Datalogger y al otro sin nada, de manera que el control estaba bien realizado. Los resultados a los que llegan, en fin, no me voy a extender demasiado, es que no se observan grandes diferencias ni en el éxito de cría, ni en la fenología, es decir, los momentos de llegada. Ya sabes que los Datalogger luego los marcas y luego los coges al año siguiente, ni en la condición física, y que sí se observaba algo una pequeña disminución en la supervivencia aparente. Cuando dicen aparente, se refiere a los puntitos blancos, es lo que se ve, y lo negro es cuando se corrige por la filogenia. Ya sé que esto es una cosa muy técnica, pero cuando se comparan muchas especies, como no son unidades independientes, es mejor, bueno, pues aplicar unos métodos que te controlan el efecto de la filogenia. Y a la conclusión a la que llegan es esto, que salvo en este caso, en la observada, pero no seguramente en la real, se observa que hay una pequeña disminución en la supervivencia de las aves, y que cuando te pones a mirar en detalle te das cuenta que esa pequeña disminución se relaciona sobre todo con el no haber ajustado bien el Datalogger al tamaño del ave, es decir, haberle colocado una mochila demasiado grande y haber utilizado arneses. Los arneses, por lo tanto, aquí, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que cosas pasan, no somos unos responsables como para no evaluarlo, pero también tiene una cosa, digamos, y sabemos que pasan cosas y que no son buenas, que eso lo tenemos que resolver. Eso sería, digamos, la botella medio vacía, pero la botella medio llena es que, bueno, analizando qué es lo que hay por detrás y estudiándolo, lo podemos corregir, ¿no? Lo podemos corregir y a través de la corrección, pues evitar este tipo de problemas. ¿Por qué? Pues porque parte de nuestra investigación también se puede dirigir en este sentido. El último trabajo que tiene que ver con esto es uno donde ya se juegan menos con anillas, con casi todos los aparatos que han ido incorporándose a lo largo de los años a los diferentes grupos de aves. Se observa que en muchos casos no hay ningún tipo de afección. Sí que hay afecciones, o sí se citan casos donde, bueno, pues de alguna manera afecta la mortalidad de las aves, es decir, que a medida que aumentamos en la complejidad de estas estructuras, pues puede que tengan efectos sobre la supervivencia de las aves. Luego nos tiene que preocupar, evidentemente, y concluyen que, bueno, pues que, en fin, en general, cuando de todos los procedimientos utilizados, cuando se han utilizado, digamos, métodos de incorporación, tipo arneses, etcétera, eso en general suele dar lugar a mayores problemas de supervivencia, etcétera. No ocurre lo mismo si estos aparatos se incorporan en la cola o en las patas, y que no observan ningún tipo de efecto notable relacionado con la masa, o sea, con la relación, en este caso, con el efecto de la masa corporal y su relación con el peso de los estos. Bueno, pues son otros resultados que nos están apuntando maneras. En cualquier caso, él dice dos cosas importantes y que son con las que nos deberíamos de quedar, ¿no? En primer lugar, que se ha avanzado mucho, se está investigando desde que se empezó con esto, y se ha avanzado mucho en la disminución de los efectos negativos de estas técnicas de marcaje, y que sería muy... ellos han estudiado 3.000 y pico trabajos. 1.500 daban resultados analizaban qué es lo que había pasado con las aves. Les piden que la gente que se dedica a trabajar con estas cosas siga incorporando en sus trabajos una evaluación sobre cuáles han sido las consecuencias, o han observado las consecuencias, si es que lo han realizado, pero para eso tienes que tener controles de este tipo de técnicas. Bueno, ¿hay problemas? Pues hay problemas, sí, pero la alternativa, entonces, ¿cuál es? ¿No? Digamos, si nosotros podríamos hablar de dos tipos de aproximaciones al estudio de todas estas cosas que hemos dicho que son tan importantes desde el punto de vista, y donde participan de forma tan destacada el marcado, ¿no? Nos podemos permitir, bueno, primero, no todas las técnicas de marcado tienen son igual de problemáticas. Primer punto, yo creo que sería la primera conclusión que yo particularmente saco de esto. Yo creo que no parece que anillar y coger pájaros con redes japonesas sea un tema particularmente problemático, ¿no?
Pero bueno, digamos que la alternativa sería, bueno, pues se acabó, no le tocamos una pluma a ningún pájaro, entonces y nos vamos a avanzar hacia los métodos que se basen únicamente en la observación, en mirar desde lejos qué es lo que pasa. El problema es que el problema es que claro, que la disponibilidad de métodos que se basan en la manipulación es enorme y muy potente a la hora de explicar muchas cosas. Y entonces puede dar la circunstancia de que simplemente con observación directa, o utilizando fototrampeo, bioacústica y esto que hemos comentado, no estemos en condiciones de garantizar la conservación de las poblaciones, que también es un objetivo ético. Y un objetivo ético, opinión personal, me parece muy importante, bastante importante, o casi más importante, iba a decir yo. No es que quiera matar a ningún animal, pero bueno, que evitar ciertos problemas a los animales sobre los que trabajamos. Esto, evidentemente, es una opinión que algunos no compartirán o no compartirían, sobre todo si se ubican en uno de los dos, digamos, extremos de este gradiente entre el antropocentrismo ¿no? y digamos, el animalismo, ¿no? La pregunta básicamente es la siguiente. ¿Nos vale las observaciones, y yo qué sé, para solucionar los problemas que tenemos? Pues para solucionar muchos problemas sí, pero la observación, por la mera observación, con diseño puede dar muchos lugares, pero no nos da cierta información. Como cuál, pues por ejemplo, yo puedo observar la distribución de los peces rojos en un sitio, pero puedo no saber dónde vienen, y eso es fundamental. Si yo, desde la perspectiva de la conservación, por el tema de la conectividad, acordaros de que cada población va a pasar el invierno en un determinado lugar. Si tú tienes información como la que te aportan las anillas y ya es manipulación, puedes hacer estudios sobre de dónde vienen, dónde están y a dónde van las poblaciones de los diferentes lugares del mundo, ¿no? De manera que puedes hacer el diseño de una conservación mucho más aplicada a la conservación de cada una de las poblaciones. Si nosotros solo miramos, no sabemos. Yo puedo ver petirrojos yo que sé, en Madrid o en Pamplona o en San Sebastián, ¿no? Pero no sé de dónde son. Y como no sé de dónde son, ahí los estoy viendo, pero no tengo una información relevantísima que tendría que ver con la manipulación. Y ni contaros ya la información que te da un seguimiento basado en el radioseguimiento, vamos, o en la utilización de técnicas de estas telemétricas. O sea, que tú, un pájaro que ha nacido en Canarias o en las Baleares, o sea, le puedas hacer un seguimiento poco menos que hora a hora de dónde ha estado, qué es lo que ha hecho, dónde ha parado, dónde ha dejado de parar. Al final, por supuesto, eso es un tipo de información que es absolutamente importantísima, y entonces habría que plantearse en ese balance que al final nos van a llevar este diagnóstico ético de comité de bioética a la hora de optar por el marcaje o no, porque tenemos que tener en cuenta, porque si no tenemos a nuestra disposición ese tipo de métodos, ¿no? Pues estamos haciendo un mal trabajo desde otro punto de vista. Bueno, además de la información tan buena que da, la manipulación es importante, y voy a ir muy rápido porque ya veo que me estoy extendiendo. Bueno, que me perdone la organización, pero como hemos empezado 10 minutos más tarde, me quedan 8 minutos, según la típica conferencia de una hora, ¿no? Luego, bueno, yo sencillamente quiero incidir en un segundo aspecto, es decir, primero, que hay datos que se basan en la manipulación que son estupendos y que tienen una información brutal. Luego, entonces, cuidadito con esto de decir ahora no, ¿no? Pero es que luego, desde el punto de vista del estudio de las aves, hay dos asuntos absolutamente cruciales que afectan a cualquier tipo de estudio, o sea, desde uso del espacio, migraciones, censos poblacionales, evolución demográfica, etcétera, ¿no? Y que tiene que ver con el diseño de los estudios puramente científicos, ¿no? Uno tiene que ver con la caracterización poblacional, donde en muchas ocasiones, bueno, no diría yo que en todas, es absolutamente fundamental controlar la independencia de la información que obtenemos sobre cada uno de los individuos de esa población si queremos hacer una caracterización media, y otra es estudiar la variación de los propios individuos. La población no se compone de muchos individuos, pero los individuos no son estáticos. A lo largo del tiempo van cambiando, y si nosotros no conocemos cómo varía, pues, por la edad o por los temas de plasticidad fenotípica, flexibilidad fenotípica, los procesos de aprendizaje, etcétera, es que nos estamos quedando sin una información valiosísima. Un ejemplo muy tonto a modo de ilustración. Si nosotros estamos haciendo un estudio de las medidas de alas de una población, pues para integrarlo dentro de un contexto, yo que sé, de un estudio sobre relación entre migraciones y longitud de ala, ¿no? Y tenemos una población compuesta por estos 5 carboneros, donde pues tienen un ala media de 7,5 centímetros. Si yo quiero hacer un muestreo para saber cuál es la medida de ala de esos animales,
Lo que tengo que es mostrar un número X de individuos, pero todos diferentes. O sea, tengo que tener asegurado que esos individuos no son los mismos, ¿no? Porque si no me puedo correr el riesgo, que es un riesgo evidentemente exagerado aquí, que coja 3 veces al individuo que mide 75 o coja 3 veces, o sea, que la muestra se componga solamente de un individuo o que tiene 75 o tiene 70. Y por no controlar y por no saber que este individuo ya estaba marcado, ya estaba medido porque lo había marcado, me puedo encontrar con que digo que lo mismo esta población tiene 70 de ala que tiene 75. Es decir, así no se puede. Y esto, bueno, es un dato muy tonto, pero que esto se aplica a cualquier otro tipo de lógica que tenga que ver con el estudio de las poblaciones en cualquier rasgo, no necesariamente el ala. Y luego el otro tiene que ver pues, con la evolución en el tiempo de las cosas. Los individuos no solo varían entre sí dentro de las poblaciones, por cierto, importantísimo saber quién es el que varía y por qué. O sea, la evolución de las poblaciones exige identificar a quiénes son los individuos que salen de la norma y que son los que luego tiran de esos cambios evolutivos en la medida en que suelen ser los únicos adaptados a ciertas condiciones externas. Lo que es que los propios rasgos de los animales cambian en el tiempo. Que os pongo este ejemplo, las fechas de llegada a las colonias de cría de estas pardelas en función de la edad, donde se demuestra que pueden llegar los jovenzuelos, a medida que avanza la edad, llegan pues, meses después al área de reproducción, como un ejemplo muy tonto. Si tú no tienes marcados a los animales, no puedes hacer este estudio y entender que las cosas a nivel individual van cambiando y que lo que nosotros observamos a nivel global es la suma de muchas individualidades que encima pueden ir cambiando. Sin medición, o sea, sin marcado, no es absolutamente imposible esto. Bueno, preguntas. Ya sabemos cuál es el contexto y a ver, aquí yo ahora ya lo que quiero es que arriméis el hombro y que me ayudéis a mí a, pues no sé, a ir resolviendo algún tipo de pregunta. Yo tengo mis respuestas, pues, en fin, pero creo que las tengo, pero no puede que no esté más suficientemente enterado. Y como esta es una reunión de amigos, lo que tenemos que hacer es debatir un poco y si nos podemos ayudar los unos a los otros no sé, avanzar en este tipo de cosas que tienen bastante que ver con la esencia de nuestro trabajo y con el nivel de satisfacción personal que podamos tener, incluso con las propias contradicciones que podamos tener en un determinado momento, pues oye, mejor. Las preguntas serían, ¿qué es más ético? No sé si la pregunta se puede formular así o es un poco maniquea, ¿no? Pero bueno, sí, ¿es más ético renunciar al mercado de aves para evitar su posible maltrato? Y digo posible porque lo creo firmemente, no porque sea un manipulador. O sea, bueno, no todas las aves se maltratan, ya sabemos, algunas se pueden no maltratar si hacemos muy bien las cosas, ¿no? O renunciar a la aplicación de técnicas valiosas para la conservación de sus poblaciones, otro de los objetivos éticos que nosotros tenemos. Este es el gran debate, probablemente. Segunda pregunta. ¿Es útil renunciar a este debate? Es decir, esto de lo que estamos hablando, mejor pasamos de ello, porque es un tema, yo creo que no. O sea, que no es yo aquí sí que opino, ya me pierdo. Yo creo que no, que es un error renunciar a este debate porque, insisto, nos van a apelar, nos van a increpar probablemente en determinados momentos desde planteamientos mucho más proteccionistas que quizá nosotros mismos, ¿no? Yo creo que conviene que tengamos claras estas ideas y que las tengamos ordenadas y que en la medida de lo posible, si es bueno, tengamos información con la que, bueno, hablar en un contexto social donde la pluralidad creo que es muy buena y donde cada uno puede opinar muy libremente, pero nosotros también tenemos que tener opiniones y datos con los que no defendernos, sino explicar nuestros planteamientos. ¿Y cómo podemos avanzar en la solución de los problemas? Pues chicos, o sea, si somos investigadores, siendo honestos, seguramente, y ya no sigo dando, creo que la pregunta más importante es la primera, pero seguramente sería estudiando estas cosas. Mira que no tenemos por ahí datos todos, o tenéis datos donde quizás se podrían empezar a mirar cositas de estas, de hasta qué punto, bueno, pues, en fin, una técnica es mejor o es peor, o por qué no diseñar programas, o por qué no pedir proyectos y pedir pasta por ahí para hacer estudios entre todos vosotros. Vosotros tenéis una fuerza de trabajo bestial, ¿no? Bueno, pues un poco coordinados y con un poco de financiación, igual pues se podían hacer muy buenos estudios que ayudaran a que estas dos componentes éticas que, según mis particulares planteamientos, condicionan la actividad del mercado de las aves, pues se junten de una manera satisfactoria cuando, en cualquiera de los casos, entiendo que las cosas se van haciendo bien. O sea, mi opinión personal es que es bastante ejemplar la manera en que el mundo de las aves está tratando ese tipo de historias. Y creo que con esto ya os he dado la tarde, de manera que, en fin, os agradezco que hayáis estado
Bueno, si fuerais alumnos en una hora normal, que hubierais estado callados, pero a vosotros no os ha quedado más remedio porque os han tenido bloqueado el micrófono. Bueno, muchas gracias. En cualquier caso, de verdad, me pongo a disposición efectivamente del Muchas coordinador. gracias, José Luis.